Bueno, ahora sí, buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de los Empecemos Entendiendo webinars del mes de octubre de 2022. En esta ocasión nos está acompañando Sonia Gutiérrez de Open Group con el webinar de implicancia de la regulación europea y LATAM en materiales para empaques flexibles. Para hacer una breve reseña de Sonia, Sonia es ingeniero químico con experiencia en procesos operativos y estratégicos, I+D, control de calidad, SIG, compliance, suministro y la integración de estas en toda la cadena productiva. Cuenta con conocimientos en resinas de polipropileno, PET, polietileno, poliamidas, aditivos, entre otros. Tiene especialización certificada en sistemas de gestión de procesos y calidad, supply chain, management y gestión de proyectos PMBOK. Como saben, ustedes pueden realizar sus preguntas, consultas a través del chat y en la sección correspondiente se las vamos a estar transmitiendo a Sonia oportunamente. Sonia me está acompañando ahorita en la pantalla. Bienvenida. Gracias, Alejandro. Buenas tardes con todos. Gracias, Alejandro, por la invitación. Gracias, público que está acá presente y a los que están conectados de manera remota también. Es importante aprovechar este espacio para poder conocer un poquito más sobre la política actual referente a la seguridad alimentaria. Como ustedes saben, pues nosotros actualmente estamos participando en una cadena importante para la fabricación de textiles plásticas. Como ustedes saben, nosotros somos fabricantes de películas plásticas, IOPP, BOPE, CTT, ustedes ya la conocen. Entonces vamos a revisar un poquito algunos conceptos para poder entender, ¿no?, qué es lo que nosotros necesitamos tener para poder hacerle un seguimiento más específico según el tipo de producto que nosotros tenemos en los procesos, ¿ok? Una de las preguntas más básicas que todos pues sabemos es qué es el plástico, ¿no? Nosotros tenemos muchas definiciones para poder recordemos un poquito qué es el plástico. Todos sabemos, lo hemos tocado y lo usamos en el día a día. Hay muchas definiciones hoy en día. Si podemos buscar en la literatura, como estamos acostumbrados, vamos a encontrar muchísimas definiciones. Estamos considerando esta definición que establece la Unión Europea con un contexto muy claro, ¿no? El plástico es un compuesto macromolecular orgánico. Hablamos de compuestos orgánicos y hablamos de las definiciones grandes, ¿no?, haciendo énfasis a la palabra molecular, obteniéndose pues por diferentes procesos y la polimerización es el más conocido de nosotros. Ahora, también debemos saber que si hablamos de compuestos orgánicos, pues hacemos referencias a antepasados sobre los orígenes fósiles. Todos sabemos de dónde proviene el plástico. Conocemos muchas alternativas, usamos el polietileno, por ejemplo, ¿no?, el polipropileno, el PET, el poliestireno, pero va a depender del uso que empecemos a darle a cada uno de ellos para poder adquirir o seleccionar la mejor alternativa, ¿correcto? Dentro de ello, también nosotros reconocemos y podemos identificar algunos términos que lo hemos escuchado. Monómeros. En todas las oportunidades donde nosotros hemos interactuado con proveedores, laboratorios, hacemos referencia al término monómero. ¿Qué será un monómero? Un monómero, pues, es aquella sustancia, ¿no?, responsable de generar un polímero. Por ejemplo, si yo tengo un etileno, ¿no?, voy a obtener a través de las sustancias orgánicas de manera fósil, voy a obtener pues un polipropileno de todos los conocemos. Si yo tengo un monómero ácido terestálico, por ejemplo, ¿no?, un etilenglicol, que también lo conocemos, y pues posiblemente sumados a catalizadores, parte de la síntesis, se van a dar origen a un polímero, ¿no? La unión de estos monómeros pues me va a dar como resultante un polímero de gran peso molecular. Aparte de ello, pero no se tenemos escucha nada otros monómeros que no son tan conocidos, no me voy a explayar mucho en ello, me voy a centrar en los términos que comúnmente conocemos. Entonces, de manera resumida o dinámica, puedo decir que un monómero conocido, como lo estoy explicando, mediante ciertos procesos, pues va a resultar en un polímero, que también podemos decir que este polímero es responsable, ¿no?, para obtener una película.
¿Ok? Otro punto importante es saber si todos los plásticos realmente son aptos para el uso de nuestra vida diaria en contacto con alimentos. Definitivamente no, correcto. Conocemos ciertos tipos, ¿no? Y lo hemos clasificado, ustedes también lo conocen, y no todos pues son aptos para poder usarlo de esa manera. Conocemos el PET, por ejemplo, Perdón, no se entiende nada. El polietileno, que prácticamente lo usamos para los espacios flexibles de los cuerpos, pastas, ¿no? Entre otros. Entonces, si ya tenemos identificado qué tipo de polímero es y qué tipo de producto lo voy a contener, ya puedo tener una noción un poco más básica de lo que yo debería controlar. Todo el mundo usa el plástico. Ustedes también están acá, trabajan con plástico, conocen cuál es la característica o las características más principales, ¿no? Optamos por el plástico porque es ligero, básicamente es importante, entonces opto por él. Es seguro, conserva el alimento o el producto que le contiene, ¿no? Es versátil, de acuerdo a mi producto que yo voy a ofrecer al mercado, voy a dar un diseño amigable o un diseño dinámico para que el mercado lo acepte. Es sostenible, ¿no? Hoy en día ustedes saben que el tema de la sostenibilidad pues, está bastante fuerte y es importante conocer qué procesos nosotros vamos implementando en nuestros, en la diversa cadena de fabricación para yo poder obtener una película sostenible. Nosotros en Google pues estamos impulsando mucho la marca de Google Dark, donde nosotros estamos ofreciendo diversos productos para contribuir al lado sostenible. Otro punto importante es la calidad. Yo para ofrecer un producto seguro necesito también darle un producto que sea innovador, que sea seguro y que sobre todo sea bueno. Entonces, vamos a enfocarnos un poco más en este punto. He tratado de detallar las características más relevantes del plástico para poder centrarme en el punto que nosotros nos interesa hoy en día, que es la seguridad o la inocuidad química, ¿correcto? Ahora, yo como consumidor, pues adquiero un producto, ¿no? Porque sé que va a estar seguro de las temperaturas del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? De la luz que puede incidir en este empaque, sobre las condiciones de humedad que hay en el medio y también sobre la contaminación, ¿correcto? Estábamos detallando un poquito sobre la clasificación de algunos, perdón. Ya, ahora sí, estoy más conectada. Estábamos mencionando las características más relevantes del plástico, ¿no? Que nosotros habitualmente consumimos. Parte de ellos es que estos son importantes porque conservan, ¿no? Las características nutritivas, las características sensoriales del alimento que lo contiene, de ciertos agentes como la temperatura, ¿no? La luz, la humedad, contaminantes, etc. Entonces, nosotros para poder ofrecer un producto de calidad, tenemos que tener muchos controles en el proceso, ¿correcto? Acá, por ejemplo, he puesto dos productos que creo yo que todos conocemos, ¿no? Las papitas Lay's, al menos acá en Perú es muy famoso. Y bueno, ahora que viene la Navidad, pues el panetón, ¿no? El panetón es algo bastante agradable. Ahora, para llegar a este producto, pues esto ha pasado por muchos procesos. Entendiéndose del empaque, ¿no? ¿Qué cosa voy a controlar? ¿Qué es la calidad? ¿Qué puedo yo determinar en este empaque o en este producto de la calidad? Iniciamos con la selección de materias primas. Yo necesito tener materias primas selectivas, ¿no? Que cumplan ciertas especificaciones. Entonces, las fábricas que producen estos empaques tienen especificaciones para indicar si las propiedades de esta materia prima son aptas para el proceso. Entonces, toda la parte técnica de las fábricas pues conocen, ¿no? El procesamiento de estos materiales, ¿no? Las resinas según el tipo de plástico, y nos vamos a centrar en obtener productos buenos, ¿no? Que puedan contribuir de manera eficiente a mi proceso. Ahora, tengo que controlar, ¿no? ¿Qué producto obtengo al final? También hay especificaciones donde hago análisis físicos, determinar, por ejemplo, cuánta barrera me puede otorgar ese producto o ese empaque, qué hermeticidad tuviera ello, haría mis propiedades de sello, ¿no? Y qué apariencia tuviera. Entonces,
hay un montón de propiedades que voy a tener que sumar a este empaque para aprobar y decir, ok, mi producto es de calidad. Pero ¿será todo realmente eso? Pues no, ¿no? Los que trabajamos en este sector sabemos que eso no lo es todo. Hay que cuidar mucho la seguridad alimentaria. Si nosotros como partes del proceso indicamos que el producto debe ser seguro porque hay un alimento que va a estar contenido, obviamente que es importante, ¿no?, cuidar realmente la seguridad mediante ciertos intercambios de materiales que pudiera ocurrir de repente entre mi alimento y mi empaque. Muchas personas se centran bastante en que el producto sea bueno, ¿no?, que sea bonito, que tenga buena apariencia, y efectivamente, lo que el cliente ve a primera instancia es la parte física, ¿ok? No solo basta con tener un empaque bonito, que tenga una propiedad óptica muy bien, buenas propiedades mecánicas, no, también hay que asegurar de que el producto sea inocuo, ¿no? Parte de estos controles vienen a ser las certificaciones, que también ustedes lo conocen, ¿no? La FSC 22000 y la BRC, que también está implementado en muchas fábricas, sobre todo en Europa, donde me especifica o donde puedo yo garantizar que estos productos pues realmente son seguros, ¿no? Hablamos sobre las buenas prácticas de manufacturas en el proceso. Ahora, otro dato otro proceso complementario para yo poder decir que mi producto es seguro es cumplir los requisitos legales, ¿no? ¿Qué serán los requisitos legales? Acá influye mucho el tema o el término de la conformidad. Si yo soy un fabricante de una película plástica y yo voy a envasar un producto, en este caso un panetón o unas papitas Lay's, pues yo tengo que asegurar de que no ocurra ningún proceso dentro del empaque, ¿no? Entonces ahí hablamos algo más específico. Si yo cumplo con la buena selección de mi materia prima para mi proceso y también aseguro que la película en este caso tiene pues buenas propiedades físicas, y también estoy controlando mi proceso y estoy diciendo que sí tengo implementado las buenas prácticas de control, entonces me faltaría el último punto y más importante, la conformidad de producto. Yo no sé ustedes, pero antes de entrar a este mundo del plástico, siempre escuchaba el término, oye, no calientes, por ejemplo, tu comida en una bolsa o en en el tecnopor o en esos envases, porque te va a dar cáncer. Siempre me lo han dicho y creo que ustedes también han escuchado ese término, ¿no? Entonces, no sé si realmente sea así. De repente ustedes pueden decir que sí, de repente pueden decir que no, pero es muy complejo llegar a determinar este punto. Pero lo que podemos hacer es ir controlando parte de los procesos, ¿ok? Hay un punto importante, si es que nosotros empezamos a enfocarnos en los procesos alimentarios, el término de seguridad alimentaria es requisito en todos los procesos, ¿ok? ¿Qué es la seguridad alimentaria? Bueno, su nombre lo dice, ¿no? Tengo que tener la seguridad de que ese alimento sea apto, sea bueno y no me genere algún efecto adverso al organismo. Entonces yo tengo que controlar y tengo que asegurar que no pase algún fenómeno interno, ¿no? Que pudiera pues alterar no solamente la calidad del producto, sino que pudiera generarse algunas otras sustancias que pudieran ser dañinas para nuestro organismo. Acá en Perú, por ejemplo, ustedes también lo conocen, tenemos la NTP, ¿no? La norma técnica peruana. La norma técnica peruana, pues, menciona ciertos controles, ¿no?, y requisitos que deberían cumplir ciertos productos para asegurar que es apto y que está destinado al contacto con alimentos, ¿correcto? Entonces, acá hay un término importante que deberíamos revisar un poquito más, ¿no? ¿Qué podría pasar en este empaque? ¿Cuáles son los daños o los potenciales daños que yo pudiera tener? Hablamos de migración. La palabra migración es muy sensible y es importante explicar qué fenómeno produce en estos tipos de materiales. A nivel mundial, por ejemplo, la Unión Europea, que ustedes han escuchado, por ejemplo, la FDA, que todos hemos escuchado, oye, este producto es grado FDA, ese producto no, por ejemplo, tiene ciertas implicancias. Y sobre todo ellos mencionan, ¿no?, dos términos claves para poder asegurar que mi producto es inocuo. Voy a hablar de la migración global y la migración específica. Su nombre lo dice, no es necesario detallar, pero la migración global es referente a todas las sustancias, a las posibles sustancias
que pudieran desprender, por ejemplo, del empaque, ¿no?, hacia el alimento. Y la migración específica son aquellas sustancias puntuales que de repente lo restringe alguna regulación o alguna ley y yo debería de controlar. Yo en este caso tengo una estructura, ¿no?, conocida, donde tengo un alimento, tengo un envase y tengo un entorno, ¿no? El alimento pues sería en este caso el panetón, ¿no? El envase sería mi estructura multicapa, por ejemplo, ¿no? Y mi entorno, el medio que lo rodea. En esta estructura yo voy a reconocer diferentes fenómenos que van a ocurrir posiblemente, ¿no? Uno de ellos es la permeación. Los que compran panetón, por ejemplo, o las fábricas que hacen los procesos de impresión, ¿no?, conocen muy bien estos procesos y aseguran pues de que el producto que va a contener el alimento no permita que haya una interferencia de gases, por ejemplo, ¿no? Entonces yo necesito un envase impermeable, de tal forma que yo pueda asegurar que el alimento sea bien conservado. No es el único punto que pasa en este caso, hay otro punto también que es la absorción, que es el proceso inverso, por decir, a la permeación. Si la permeación hace el intercambio de gases o de masas, ¿no?, la absorción pudiera decir que es la absorción de ciertas sustancias del alimento al envase, inclusive del entorno al envase. Entonces ya voy reconociendo qué puede pasar en mi empaque o en mi estructura para yo conservar mi alimento. Y lo más importante y lo más delicado, la migración. ¿Qué será la migración? Transferencia de masa del envase al producto. Entonces, pareciera de que yo tengo que cuidar muchos procesos, pero sobre todo, ¿qué puede pasar de mi envase al alimento? Entonces, eso es importante. Siempre hay clientes que nos hacen consultas, ¿no?, indicando qué sustancias tiene tu película, por ejemplo, qué puede pasar, etc. Entonces, hay un estudio mucho más detallado en el proceso de migración. He puesto una imagen también dinámica, ¿no?, donde potencialmente puede ocurrir estos procesos sobre la migración. Si yo tengo, en este caso, una botella, ¿no?, en las paredes de mi botella, pues tengo el envase, las paredes es el envase que lo contiene, y hay un alimento o una sustancia alimenticia que está dentro de ese empaque, ¿no? Lo que dice es que yo voy a tener que asegurar que ni un monómero, que habíamos revisado en la parte inicial, de dónde provenía, que ningún aditivo, ¿no?, colorante y otros transfieran, ¿no?, al alimento. Entonces, tengo que conservar o tengo que asegurar que no ocurra este proceso en mi alimento. O de repente puedo reconocer cuáles son aquellas sustancias que pueden migrar, pero hasta cierta cantidad. Entonces, es un tema bastante importante y los departamentos de las fábricas que conocen sus materiales, pues tranquilamente van a poder detectar y decir, o en este caso analizar y decir, ok, mire, si este empaque, por ejemplo, tuviera un monómero, voy a asegurar que no sobrepase el límite máximo, o en su defecto, pues tengo que asegurar que no forme parte de mi polímero, ¿no? En la otra imagen, por ejemplo, también es una estructura un poco más específica, ¿no? Vamos a ver cómo es esta migración. La migración, pues, su nombre lo dice, empieza a fluir ciertas sustancias, ¿no? Entonces va a depender mucho del polímero, del medio, entre otros, que ahora lo vamos a detallar. Otras preguntas bastante frecuentes que nosotros también estamos recibiendo es en la estructura compacta, ¿no? Hay muchas aplicaciones, muchas estructuras en el mercado, ¿no? He tomado dos referentes donde mencionamos, por ejemplo, a un polietileno conocido. Posterior a ello voy a laminar y voy a imprimir con otro material de polipropileno y ya voy a formar una estructura. Entonces, ¿qué debo controlar yo? La parte inicial, el polietileno, por ejemplo, la parte final, todo, etcétera. También lo vamos a ir viendo a medida que avancemos la presentación. Pero es importante recalcar este punto. Si nosotros hablamos de migración y una persona que pudiera ver este dibujo va a decir,
pareciera de que del punto 2 al alimento va a ser un poco más difícil que del punto 1 al alimento, correcto. No necesariamente tenemos que indicar en este caso que toda la migración se va a dar de manera completa desde la última capa hasta el alimento. Hay que tener bastante conocimiento para poder identificar cuáles son aquellas sustancias potenciales que pudiera pasar. Porque digamos que si yo tuviera aditivos sueltos en la última capa y posterior a ello tengo tintas y adhesivos, ¿no? Ese migrante o esa sustancia que está en la última capa va a tener que trabajar bastante para poder cubrir todas esas capas y llegar al alimento. Entonces, no es lo mismo hablar de una película como tal a tener estructuras definidas, ¿ok? La migración, que ya lo hemos estado revisando, tiene definiciones, ¿no? Que están normadas actualmente en algunas regulaciones que ustedes también han podido revisar, indicando que es la suma de todos los componentes que son transferidos desde el plástico hasta el alimento. Pero acá hay un punto clave, bajo condiciones determinadas. Entonces, tengo que conocer no solamente mi plástico como tal, sino también en qué medio se encuentra para yo poder hablar de una potencial migración, ¿no? Actualmente la Unión Europea indica, ¿no?, que no debe exceder los 10 miligramos de sustancias, ¿no?, por kilo de simulante, o en este caso por decímetro cuadrado de superficie. Y la migración específica, como bien también lo hemos mencionado, son aquellas sustancias puntuales, ¿no? Por ejemplo, pudiera ser los bifenoles, que siempre están consultando continuamente, entre otros. Entonces, vamos viendo ciertas diferencias, pero que deberíamos de controlar de manera obligatoria para yo poder asegurar que mi producto es seguro, ¿ok? ¿Qué cosa migra? ¿Qué cosas son aquellas sustancias migrantes? Como lo hemos mencionado, para yo poder reconocer o identificar qué pasa en mi proceso, debo conocer cuáles son mis puntos de partida. Mis puntos de partida, que ya lo mencionamos en las primeras diapositivas, eran pues aquellas sustancias iniciales, esos monómeros, ¿no? Entonces, parte de mi proceso, si yo digo, mira, tengo acá cierta cantidad de monómeros, va a depender de la estructura tener un polímero, pues voy a tener que asegurar que todos los monómeros se hayan unido en cadenita y haya terminado en un polímero. Pero puede ser que también va a depender mucho de la síntesis de fabricación, que algún monómero haya quedado suelto en el proceso y no se haya unido pues al polímero. Entonces vamos a hablar de ciertos monómeros libres o monómeros residuales, ¿correcto? Ahora, para yo producir un polímero con características específicas, pues voy a agregar aditivos. Entonces voy a sumar otras sustancias a mi proceso. Entonces voy viendo que mi producto como tal o el plástico como tal va a tener muchas sustancias y yo debo ir haciendo trazabilidad o reconociendo, ¿no?, qué cosa pudiera contener. Ahora, yo esto de acá lo voy a laminar después, ¿no? Lo voy a imprimir y voy a ponerle la marca, el logo, etcétera. Entonces, esas sustancias que se añaden para hacer esas estructuras también son sustancias químicas y contribuyen, ¿no?, a toda la composición. Entonces, hay una suma de sustancias que yo debo reconocer para poder identificar y hacerle un análisis mucho más específico, ¿ok? La otra palabra que también es importante mencionar, o el otro concepto, son los oligómeros. Por ejemplo, cuando trabajaba en procesos, siempre existía el término de hay ciertas sustancias o sustancias oligoméricas, ¿no? Entonces, hay que saber también a qué se refieren esas definiciones. Como bien lo indican, esas sustancias de bajo peso molecular, que son los oligómeros, pues no forman parte de los polímeros, ¿no? Son aquellas sustancias que subproductos finales de la formación de los monómeros y que yo debería pues de evitar que forme parte de mi producto terminado, ¿no? Otros migrantes importantes también que forman parte de estos análisis son los plastificantes. Muchos fabricantes de plástico lo usan en sus procesos, ¿no? Esto ayuda pues a que el material sea más flexible, ¿no? Entre otras características, pero el efecto es que si yo lo uso en un polímero como tal y finalmente voy a contener un alimento grasoso,
sigo con el ejemplo del panetón, el panetón es grasoso, digámoslo así, y lo voy a someter a ciertas condiciones térmicas, definitivamente estoy promoviendo o buscando pues cierta migración o cierta difusión de migrantes, ¿no?, a mi alimento. Entonces tengo que cuidar mucho cuáles son aquellas sustancias que pueden afectar la calidad y la seguridad de mi producto, ¿no? Otra familia importante son los antioxidantes, por cuidar o por reducir, en este caso, el tiempo de degradación del plástico. Hay algunos fabricantes que también dosifican estos antioxidantes en su proceso, ¿no? Pero que de manera inversa, pues, puede alterar también la estructura del envase, ¿no? Entonces, hay que también conocer qué tipos, en este caso de antioxidantes, estarían permitidos para que no pudiera afectar el empaque y definitivamente, pues, el alimento, ¿no? Pigmentos y tintas, como también lo habíamos mencionado, está claro que los pigmentos y las tintas pues son conceptos diferentes, ¿no? Hay algunos procesos que usan tintas y en otros casos para extrusión, por ejemplo, que pudieran usar algunos pigmentos, ¿no? Ustedes ya han visto algunos plásticos de colores, entonces estos dos tipos sí deben ser revisados, ¿no? Y sobre todo verificar que no tengan pues sustancias restringidas y que si tuvieran, pues saber cuánto debería ser lo máximo permitido, ¿no? Y finalmente vamos a agrupar a todas aquellas sustancias que no forman o que no han sido añadidas, ¿no?, de manera intencional al proceso, los famosos NIAS. Entonces, hay muchos tipos de sustancias, ¿no?, entre los aditivos, monómeros, que deberíamos nosotros detectar, ¿no?, y darle seguimiento para verificar qué tanto pudiera o no impactar en el producto. Muchas veces preguntan, oye, ¿tu producto migra? ¿Cómo sé si migra? Va a depender de muchos factores. No es lo mismo que yo empaque un alimento seco, líquido, graso, a de repente tenerlo en un tiempo determinado de, no sé, un mes, ¿no?, a tenerlo pues 6 meses. Va a variar definitivamente. Al igual que almacenar en un ambiente a temperatura, ¿no?, ambiente 25, 23, 25 grados o a 30 grados. Entonces, definitivamente hay que saber qué condiciones no son más críticas, qué estructuras son más críticas. He tratado de hacer un resumen de los puntos más importantes, en este caso el tipo y composición del alimento, ¿no? Lo que yo les estaba comentando sobre las sustancias grasosas, sobre las sustancias líquidas, por ejemplo, ¿no? Cuáles son más compatibles con el polímero, en dónde migra más, si en un alimento grasoso o en una solución líquida, etc. Entonces, si yo voy conociendo qué va a contener, puedo darle un análisis más específico. También va a depender la solubilidad del migrante en el alimento, que era otro punto asociado al inicial. Otro punto importante es conocer la matriz polimérica. A todos los fabricantes de plástico, bueno, ellos conocen definitivamente las resinas que usan, ¿no? Acá hablamos de las resinas, por ejemplo, amorfas, ¿no?, y cristalinas. Tenemos conocimiento que las resinas de alta cristalinidad pues son más impermeables, ¿no?, que las resinas amorfas. Entonces, vamos a detectar y reconocer que mientras más ordenada tenga una estructura, pues va a ser más difícil el paso de ciertas sustancias. Entonces, va a depender mucho también de qué tipo de materiales voy usando en mi proceso. Los componentes migrantes, que ya les había mencionado en la diapositiva anterior, no es igual un migrante de alto y bajo peso molecular. Los oligómeros, por ejemplo, tienden a migrar por tener precisamente un bajo peso molecular. Las condiciones de almacenamiento, si lo almacenamos en un frigobar, en un stand público, o de repente en zonas muy tropicales donde las temperaturas pues son muy elevadas, ¿no? La migración que pudiera darse, pues sí, va a ser un poco más rápida, por decirlo así. La densidad del plástico. Claro, nosotros si hablamos de densidad del plástico vamos a ir detectando que no es lo mismo que yo pueda usar una película que tenga mucho volumen, ¿no?, asociado a la densidad, a que esté pues completamente sólido.
si yo voy viendo espacios vacíos en mi polímero o en mi material, pues va a ser más fácil que ciertos migrantes encuentren camino, ¿no? Y pues caigan o lleguen al alimento. Las temperaturas, ¿no? A más temperatura, pues lo que facilita es la dilatación del plástico y por ende pues voy a generar que mis migrantes, ¿no? Tengan una velocidad de difusión mucho más rápida. El tiempo de contacto, los fabricantes, en este caso de plástico, y el productor final, ¿no? Del alimento, pues deben saber cuánto tiempo va a estar almacenado este alimento en el empaque. Va a depender de ello también hacer ciertos análisis de migración, ¿no? La naturaleza de la fase de contacto. No sabemos si el migrante, por ejemplo, va a encontrar un camino hacia el alimento o de repente también encuentra un camino para el entorno. Más nos preocupa lo que va para el alimento que para el entorno, pero no está de más también conocer porque pudiera estar en contacto de repente con otro tipo de alimento u otros productos, ¿no? Entonces es importante revisar ello. Incidencia de factores mecánicos. No es lo mismo si ustedes empiezan a hacer algunos ejercicios en un momento de reposo al hacerlo pues en un momento de agitación, ¿no? O vibración en este caso. Definitivamente si yo muevo algo, pues estoy promoviendo o estoy despertando de que ciertas sustancias puedan llegar, ¿no? En este caso al alimento. Estos son algunos de los puntos que nosotros deberíamos de considerar, ¿no? Para poder hacer un análisis más específico y qué procesos se pudieran dar. No es lo mismo hacer un análisis de migración a un material que va a estar pues en contacto por un mes con el alimento, hacer pues 6 meses, ¿no? Entonces no hay un patrón definido para yo poder determinar, yo quiero un genérico. Es complicado, ¿no? Es complicado precisamente por estos tipos que les estamos mencionando. Nosotros sabemos que, si bien es cierto, no podemos controlar todo, pero sí es importante reconocer cuáles son aquellos procesos que pudieran darse, ¿no? En la migración. Hay ensayos de migración precisamente que lo hacen algunos laboratorios. Acá en Perú tenemos muchos laboratorios certificados que hacen estos análisis, al igual que otros países también. Vamos a detectar, este es un ejemplo que por lo general se da para poder hacer un análisis más específico. Tengo un alimento, bueno, o un simulante alimentario en este caso, ¿no? Que vendría a ser un aceite vegetal. Y voy a tomar como ejemplo una película plástica, ¿no? Entonces tengo una película plástica, requisitos para yo generar una migración. Una película plástica que tenga muchos monómeros residuales, que tenga aditivos, que tenga migrantes. Necesito un medio, ya tengo el medio y necesito condiciones, ¿ok? Entonces, bajo ciertas condiciones voy a obtener de repente cierto desprendimiento de migrantes, ¿no? Entonces, quiere decir que mi película, si tenía una masa inicial, ¿no? Al paso de cierto tiempo, ¿no? Y temperatura, bajo las condiciones específicas, pues voy a tener un plástico de menor peso, efectivamente, porque algunos migrantes que sumaban a la masa inicial, pues ya se quedaron en el alimento, ¿no? En este caso, en el simulante alimentario aceite. Yo para poder hacer un análisis más técnico, tengo que reconocer qué pasa en este proceso. Definitivamente hay una pérdida de masa. Y si yo voy a hablar de pérdida de masa, ¿no? Acá es una pequeña gráfica, tendría que reconocer cuáles son aquellos procesos que voy a obtener bajo los ensayos de migración presentados en la diapositiva anterior. Este es un caso ejemplo donde hablamos de cierta composición, por ejemplo, con los EVAs, ¿no? con el ABC. Acá son formulaciones diferentes que hemos podido determinar y al margen de las formulaciones, lo que más ha determinado acá es el medio que lo rodea. Si yo tengo una disminución de masa, ¿no? Al final de hacer el análisis de migración, pues voy a tener un comportamiento de este tipo, ¿correcto? Esto de acá, basado en un espectro de masas, los laboratorios que actualmente hacen estos ensayos, pues van a llegar a detectar este comportamiento, ¿no? En caso, por ejemplo, de la solución líquida, ¿no? Bajo las mismas condiciones, pues el comportamiento es diferente, ¿no? Quiere decir que voy confirmando que mi alimento de tendencia grasa va a ser más
compatible con los migrantes que pudiera tener el empaque, porque voy a ver que se va a desprender de mi película y finalmente pues, voy a tener un comportamiento negativo, ¿no? O sea, el plástico va a perder masa. A diferencia, por ejemplo, de la solución de etanol, ¿no? Sabemos que que tiene una densidad muy diferente, menor que el aceite, y por eso voy a yo de repente, en este caso, asegurar que a medida que pase el tiempo, ¿no? Al ser menos denso, pues va a filtrar de manera rápida a mi empaque. Estaría hablando de otro proceso, ¿no? Que había mencionado, sorción. En este caso voy a centrarme más en mi alimento que tenga estas características para poder darle un análisis mucho más específico. El marco regulatorio a nivel internacional te exige cumplir ciertos requisitos para que tú puedas asegurar con todos estos conceptos que el plástico que tú produces y que el empaque final que tienes para conservar tu alimento sea seguro. Entonces, conocemos, por ejemplo, algunas regulaciones en Europa, ¿no? Conocemos los loguitos de la Unión Europea, conocemos también el término de FDA, que significa cumplir el grado de FDA. Otro término bastante interesante es la proposición 65, no sé si alguien de acá de repente trabaja con ello, ¿no? Mercosur, la NTP, todos los que trabajamos en este país sabemos los requisitos que exige, y Anvisa, ¿no? He podido rescatar como parte importante a nivel Sudamérica. Por ejemplo, no sé, me gustaría participar con ustedes. ¿Tienen conocimiento de estas regulaciones actualmente? ¿Les es familiar de repente para poder conocer un poco más? ¿Han trabajado con las regulaciones de la Unión Europea? ¿Lo han visto? Sonia, en el chat están contestando varios participantes que sí, que efectivamente usan y han trabajado con algunas o varias de estas regulaciones. Ok, y acá en la sala. ¿Nadie? ¿Es novedoso? También es conocido, ¿correcto? Claro. Para hablar de todas estas regulaciones, siempre partimos desde el punto de origen. Y sabemos que la Unión Europea pues son capos, ¿no? Y ellos pues están continuamente haciendo investigaciones, están continuamente publicando regulaciones asociadas al empaque de plástico, al empaque flexible, ¿ok? La FDA también, sabemos qué es la FDA. ¿Han escuchado la proposición 65 alguno de acá? ¿Es nuevo de repente? ¿Lo han escuchado? ¿Les es familiar? Nunca, ¿ok? A través del chat se están contestando que sí. De hecho, algunos asistentes de Perú que se están conectando dicen que sí. Felipe Trejo dice que pertenece a un estado de Estados Unidos. Ok, eso es importante, ¿no? Entonces vamos viendo quiénes participan a nivel mundial y quiénes tienen influencia en los productos que nosotros conocemos. Mercosur creería que sí, al menos sí hemos escuchado, ¿no? Al menos, ¿qué es la Mercosur para nosotros? ¿Qué países conforman la Mercosur? ¿Qué políticas también indica la Mercosur? Y Anvisa. Sabemos que Brasil es el país más grande, por decirlo acá, a nivel territorio, pero también producen mucho. Entonces, también han implementado sus propias leyes bajo sus resoluciones Anvisa. Entendería de que, si no lo hemos escuchado, pero ya tenemos una idea, ¿no?, a lo que hace referencia. ¿Ok? Lo más grande, lo más importante, lo que predomina más a nivel mundial es la regulación europea, ¿no? En la Unión Europea hay muchas agencias, la más importante es la FSA, que es la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria. Ellos continuamente pues están haciendo ensayos, análisis, ¿no?, para poder garantizar que todas las sustancias, ¿no?, que forman parte del plástico en sí pues sean seguros, ¿correcto? Ellos son los responsables también de hacer las aprobaciones de los monómeros, ¿no?, del tipo de plástico, etc. Si bien es cierto, no hay un esquema detallado por tipo de polímero,
pero te habla en términos generales, ¿no? Como había mencionado en las diapositivas anteriores, no todos los plásticos están destinados para el contacto con alimentos, pero sí una parte de ellos. Entonces, lo que hace la Unión Europea a través de la FSA es precisamente reconocer aquellos polímeros que van a estar en contacto con alimentos, ¿no? Entonces, vamos reconociendo quiénes son los responsables en esta cadena. También hay otra agencia que es REACH, por ejemplo, pero ellos, más que un enfoque de seguridad alimentaria, es un referente para todas las sustancias en general, ¿no? Entonces, tenemos dos actores importantes en la Unión Europea. Bueno, me tapa el título, pero había separado más o menos cómo es el esquema de evaluación de estas agencias, ¿no? Como había mencionado, la FSA hace una evaluación de riesgos y peligros, ¿no? Para poder determinar si la sustancia es segura o no. Hay un control interno. Más macro, por decirlo así, viene a ser REACH, igual, hace también sus análisis de riesgo y peligro, y de alguna forma van seleccionando, ¿no? ¿Algunos de ustedes han leído la regulación 10/2011 de la Unión Europea, por si acaso? Bueno, por acá, por la sala, ¿les suena? ¿Nada? En el chat, efectivamente sí, también está comentando varios asistentes que sí. Ok. La regulación 10/2011 es una de las más importantes que existe en la Unión Europea, donde te establece muchos requisitos, ¿no? Y te enlista inclusive cuáles son aquellas sustancias que están prohibidas, que están aprobadas, pero hasta cierta cantidad, y lo va agrupando pues en diferentes anexos, ¿no? Entonces acá vamos determinando que después de cada ensayo o cada análisis de ciertas sustancias, pues va direccionando, ¿no? Cuál debería ser la restricción específica, ¿ok? Sabemos que el plástico no es algo que se tiene desde toda la vida. Nosotros tenemos, bueno, yo realmente soy un poco joven, creo que nací con el plástico, en este caso con el polipropileno, ¿no? Y al pasar de los años, pues se han ido puliendo, ¿no? Algunos conceptos referente a las normativas. Una de ellas, pues, sale en 1988, donde inicia por primera vez una resolución indicando, ¿sabes qué? Si tú vas a usar plástico, eso debe ser seguro. Y se ha quedado muchos años sin que alguien, pues, haga un análisis más específico, ¿no? Entonces, en el 2004 ya aparentemente hay un conocimiento más científico, ¿no? Para poder separar, ¿no? E indicar y enfatizar sobre los requisitos legales que debería tener precisamente el plástico, ¿no? Sumado a ello también el reglamento 2023-2006, ¿no? Donde te especifica y menciona claramente las buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados al contacto con alimentos. Entonces, nos vamos a centrar en lo que nos concierne, que son los plásticos, y vamos a enfocarnos en ello. De hecho, la pregunta anterior fue un anticipo a esto porque todos los que trabajamos en este rubro sabemos y conocemos todo lo que manda la regulación 10/2011. Esto es el punto de partida para todos nosotros y saber qué establece la regulación y nosotros qué debemos hacer frente a ello, ¿no? Entonces, conocemos acá. Establece requisitos específicos para la fabricación y comercialización de materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, ¿ok? Esto es como una Biblia, ¿no? Para todos nosotros. ¿Qué debo controlar o qué aspecto importante menciona esta regulación? Ok, debes reconocer tu lista de sustancias autorizadas de la Unión, anexo 1, límite de migración global, que ya se mencionó, límite de migración específica, sustancias con restricción, aditivos de doble uso, declaración de conformidad, ensayos de migración. Entonces, ya tenemos una idea de qué es lo que nosotros debemos hacer como parte de la seguridad alimentaria para este tipo de producto. ¿Algunos saben qué es un aditivo de doble uso? Me olvidé comentar en la presentación anterior. ¿No? Ahí en el grupo virtual creería que sí. Vamos a ver un aditivo de doble uso en el caso de la asistencia virtual. A ver si algún asistente también tiene conocimiento. Hasta ahora de los que han contestado dicen que no. Ah, ok, interesante. A ver,
Nosotros cuando hemos hablado sobre la obtención o síntesis del polímero, hemos mencionado de que hay muchas sustancias, ¿no?, que se suman al proceso para yo obtener un polímero, y parte de ellos son los aditivos. A nivel fabricante de plástico igual. Los aditivos entonces le dan cierta característica específica al polímero según mis necesidades. Aditivo de doble uso entonces son aquellos aditivos que tienen doble función o están autorizados o tienen comportamiento doble. Conocemos los famosos aditivos alimentarios. No es lo mismo que use un aditivo, por ejemplo, para poder, no sé, levadura que le llaman, creo, o pigmentos, entre otros, para yo poder usar en un alimento o en un plástico, ¿no? Definitivamente cada aditivo o cada sustancia específica tiene que cumplir ciertos requisitos. Pero ¿qué pasa si yo tengo una sustancia y es un aditivo y yo lo puedo usar tanto en un alimento y también en el plástico? Entonces, para nosotros es mejor optar por este tipo de sustancias porque es seguro. Si yo lo voy a dosificar en un alimento y me lo voy a comer, entonces, con más razón, tendría que usar en un plástico que no me lo voy a comer y le da ciertas características. Un aditivo famoso y conocido es el dióxido de titanio, que nosotros, bueno, creo que también, no sé si ustedes han escuchado últimamente algunas enmiendas, que se viene prohibiendo para el tipo de aditivo alimentario, ¿no? Entonces, hay ciertos ensayos, ciertos análisis donde van determinando de que pudiera ser malo para el organismo, pudiera ser hasta cancerígeno, entre otros que le atribuyen, y ya lo van retirando como aditivo de doble uso y simplemente queda como un aditivo para los polímeros, ¿no? Entonces, vamos a ir haciendo esas comparaciones, ¿ok? Reglamento 10-2011 menciona gran parte sobre los ensayos de migración. Ya les había más o menos explicado a qué hacía referencia a esto, ¿no? Los alimentos, los análisis o elementos de prueba para demostrar la conformidad de la migración de los materiales y objetos plásticos de contacto alimentario. Entonces, yo necesito darle conformidad a mi producto, no solamente es decir, oye, yo sí cumplo, tengo que hacer una declaración de conformidad. Y para hacer una declaración de conformidad, pues necesito datos, necesito realmente asegurar que mi producto pues no tenga una carga de migración. Si es que no migra, mejor. Y si es que migra, tendría que saber, oye, cuánto migra y hasta dónde yo podría permitir, ¿no? Ya sabemos que pueden migrar, ¿no? Parte de ello también son los metales, los monómeros que lo hemos mencionado y algunas otras sustancias que empiezan a restringirse, ¿no? Entonces, este es un resumen de los controles que yo debería tener. Es importante que todas las áreas técnicas, quienes están sumados a este proceso, pues identifiquen y conozcan bien qué contiene su producto, ¿no? Lo ideal es tener un producto inerte, o sea, que no migre, que no tenga un comportamiento, que no cambie, simplemente que sea, como su nombre lo dice, inerte, no va a transferir nada y es seguro, ¿correcto? Ahora, como también habíamos mencionado, la migración va a depender mucho del medio en el que se encuentre el alimento, el tiempo, las temperaturas, entre otros puntos que ya lo hemos mencionado. Pero yo, como soy un productor de plástico y no sé específicamente cuál será el uso final, yo por lo menos tengo que asegurar que mi plástico sea seguro para todos los usos, para todas las temperaturas, o por lo menos para las temperaturas más genéricas, ¿no? No excediendo los 40-50 grados, son termoplásticos finalmente. Entonces estoy en la obligación de hacer ensayos de migración con estos simulantes. Un simulante alimentario, su nombre lo dice, es aquella sustancia que simula ser un alimento, ¿no? Por ejemplo, el aceite vendría a ser pues un simulante alimentario de un alimento graso, ¿no? Por ejemplo, tengo el simulante A, B, C, D1, D2, lo que me establece la Unión Europea, ¿no? Bajo ciertos ensayos, bajo cierta literatura científica, empiezan a hacer estos análisis para determinar qué controles debería hacer yo. Bien, como yo soy productor, entonces voy a hacer con un simulante, 2 simulantes, 3 simulantes. Esta tabla es algo mandatorio, ¿no? La Unión Europea me dice, ok, vas a hacer tus ensayos de migración con estos simulantes, A, B y D2. En la parte de la derecha hay un cuadrito y especifica más o menos qué tipo de alimentos podrían cubrir esos grados de simulantes.
¿ok? ¿Qué pasaría si yo voy a la regulación 10/2011 que les he mencionado, ¿no? Y como les decía, es como una Biblia, hay muchos anexos, hay mucha literatura interesante, y hay un cuadro bien importante que menciona la lista de sustancias que puede contener en este caso mi producto, ¿no? Mi empaque o el plástico. Parte de estas sustancias, pues, tienen cierta restricción, algunos no tienen restricción, pero me voy a centrar más en aquellas que sí tienen restricciones. Entonces voy a hacer un análisis más específico. Tengo que hacer un ensayo de migración específico, porque hemos quedado que los globales son todos los migrantes posibles que pueden salir del plástico al alimento. Ahora, de todos los migrantes que salen, no sé cuál es más peligroso que otro. Entonces, voy a tener que reconocer qué sustancias podrían tener un carácter un poco más crítico y podría centrarme yo en ello, ¿ok? Entonces, voy identificando cuáles son las sustancias específicas. Nuevamente, retrocedo a las diapositivas anteriores. Es importante conocer el tipo de producto, el tipo de plástico que nosotros usamos. No es igual analizar un PET, no es igual analizar un polietileno y un polipropileno. Son polímeros muy diferentes y yo tengo que conocer las sustancias de partida para poder llegar y reconocer cuáles serían aquellas sustancias específicas que yo debo controlar. Como nosotros, y ustedes acá pueden apreciar, no vendemos solamente para una aplicación, para un producto, entonces usamos condiciones genéricas, ¿no? Para la migración global, según las condiciones de uso, podríamos estimar una temperatura, ¿no?, de 40 grados por un tiempo de 10 días. Entonces voy a hacer mi ensayo en estas condiciones. ¿Se acuerdan de los pasitos con el aceite y la lámina? Tendría que dejar reposando más o menos esa cantidad de días, ¿no?, a una temperatura y con agitación para acelerar precisamente que los migrantes se adhieran al alimento, ¿no? En el caso de la migración específica, igual. Cada proceso, cada empresa que produce alimento y empaca como tal, y el fabricante debe reconocer todos estos detalles para poder centrarse y realizar un buen análisis final. Bien, la Unión Europea nos ayuda en un punto donde ya a nivel teórico nos indica. Te voy a dar una formulación para más o menos calcular, ¿no?, las condiciones específicas para tiempos de contacto superior a 30 días a temperatura ambiente inferior. Entonces, esto también es importante mencionarlo. Es algo muy, muy específico, pero igual no está de más mencionarlo porque pueden haber procesos en el que hagamos uso de estas relaciones, incluyendo pues todas las características que debería de contener estos análisis. El anexo 2 del reglamento 10/2011, y es algo que lo vamos a ver toda la vida, al menos hasta que cambien el título del reglamento, te menciona, ¿no?, qué sustancias o qué componentes debemos controlar. Por ejemplo, en mayo del 2011, esta regulación no restringía el aluminio, no restringía el níquel, pero sí restringía otras sustancias. A medida que van pasando los años, en el 2018, después de hacer ciertos ensayos, pues van incrementando ciertas restricciones, ¿no? Ya vamos restringiendo, por ejemplo, el aluminio, ¿no? Y vamos publicando nuevas enmiendas que se les conocen, ¿no? En el 2019, por ejemplo, ya prácticamente todo está restringido, ¿no? Y no sabemos qué puede pasar en el 2025, por ejemplo. De repente los límites empiezan a disminuir o ampliar. Entonces, hay constantemente ciertos ensayos que nosotros pues tenemos que estar atentos para ver y determinar en nuestro producto y hacer nuevamente estos ensayos, ¿no? Esto de acá definitivamente se suma pues a la migración específica por sustancia. Por ejemplo, oye, yo quiero saber cuánto de aluminio tengo, entonces estoy hablando de una migración específica. ¿Cuánto de todo eso hay? Bueno, tendría que hacer una migración completa, una migración global, ¿no? Entonces, estos son los puntos más relevantes para la Unión Europea. Otro estado u otro país donde también enfatiza mucho o es responsable de estos procesos es la FDA. Creo yo que más de uno ha escuchado comprar un producto o ofrecer un producto, ¿no?, de grado FDA. Nosotros no podemos decir cumple el grado de FDA si no realmente estamos
demostrando que es así, ¿no? Pero tampoco debemos hacer un análisis o algo específico para tener un certificado, entre otros. Pero es importante sincerarnos con la información que constantemente también publican. Entonces, si yo, productor de plástico, tengo identificado cuáles son aquellas sustancias que entran en mi proceso, pues debo verificar, ¿no?, que en este listado esté identificada mi sustancia, porque ya hubo una revisión o una evaluación previa. Y en esos ensayos posiblemente pues se determinó que no hubo algún riesgo alguno para yo usarlo, entonces está permitido para yo poderlo usar en mi proceso, ¿no? Entonces es importante también revisar las condiciones que van planteando para ciertas familias, ¿no?, para ciertos componentes químicos. Y lo que mencionaba sobre la proposición 65, que algunos no lo conocían y otros creo por la pantalla virtual, creo que sí, habla sobre las condiciones, ¿no?, que deberían tener ciertas sustancias. Acá sí son un poco más estrictos, ¿no?, y lo cual es importante también conocerlo porque van determinando bajo ciertos ensayos también, ¿no?, aquellas sustancias que pueden causar cáncer, ¿no?, u otros daños. Acá te dice inclusive qué es lo que el productor debería mencionar, ¿no?, al momento de comercializar sus productos. Entonces, es un referente obligatorio que se da en los estados de California, que también se va extendiendo a otros estados de Norteamérica. Pero me parece importante porque esos ensayos o esos estudios que ellos van determinando continuamente van coincidiendo mucho con lo que va pasando en otros estados. Por ejemplo, en Europa, ¿no?, vamos viendo bastante similitud sumado pues a lo que pasa en Mercosur. De esta razón, pues me parece también importante mencionarlo. Justo cuando nosotros estábamos armando esta presentación, ¿no?, nos llegó un correo de este tipo, ¿no?, la proposición 65 para el 14 de diciembre del 2022, donde indica: la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental, ¿no?, anuncia la reunión de este año del Comité de Identificación de Carcinogénicos, ¿no? Dice que va a haber una reunión el 14 de diciembre para revisar, ¿no?, la inclusión del bisfenol A y determinar los riesgos o peligros que pudiera tener esta sustancia. Hemos leído muchos artículos, nos han dicho mucho sobre esta sustancia, y acá inclusive he tratado de hacer un pequeño ejemplo comparativo sobre lo que dicen los estados respecto a esta sustancia, porque también sabemos o hemos escuchado o hemos ido al supermercado y hemos comprado, no sé, un tachito de vidrio, ¿no?, un papercito de vidrio, y siempre ponen ahí, ¿no?, libre de BPA, por ejemplo, ¿no?, libre de BPA. No sabemos qué es el BPA, pero ya que dice libre de BPA, a mí me da seguridad, ¿correcto? Entonces, es importante también conocer nosotros que estamos acá en la cadena, ¿a qué refiere con ello, no? Por ejemplo, el bisfenol ha sido restringido, ¿no?, para algunos usos específicos. Por ejemplo, en los biberones de los bebés, ¿no?, habían indicado de que era peligroso porque podría alterar, ¿no?, el desarrollo de los bebés. Entonces los mercados pues los han ido retirando, pero la FDA, por ejemplo, no lo ha restringido como tal, ¿no? O sea, lo pueden usar hasta cierta cantidad. Y la Unión Europea también dice, sí, lo puedes seguir usando hasta cierta cantidad, hasta que no se demuestre lo contrario. Pero el 14 de diciembre de este año va a haber una segunda reunión y veremos qué pasa, ¿no? Veremos qué nos dicen y ya estaremos al tanto de ello. Mercosur, los países miembros que conocemos acá, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, pues forman parte de este grupo, ¿no? Básicamente, he querido reunir algunas resoluciones, no voy a detallar mucho acá, pero sí quería mencionar sobre la homogeneidad en cuanto al criterio. También me habla sobre la lista positiva de monómeros, ¿no? Entonces, voy viendo el enfoque similar de lo que me habla la Mercosur referente a la Unión Europea. Vale decir, si la Mercosur me indica que debería tener, o sea, si mi producto tiene aluminio, que no exceda pues 1 miligramo por kilo de simulante, y coincide con lo que me indica la Unión Europea, ¿no? Y coincide de repente si es que yo hago una revisión más específica en la FDA, también voy a encontrar estas características muy similares. Entonces,
vamos a tomar una referencia más exacta y vamos a ver que se va extendiendo inclusive para otras regulaciones, ¿no? De igual forma, Brasil es un mercado bastante importante, también replica nuevamente la lista positiva de los monómeros, otras sustancias de partida, que era lo que yo les estaba comentando, ¿no? Entonces, también tiene el mismo enfoque, ¿ok? Si yo me voy a Perú, ¿no? También voy a tener lo mismo, me van a decir lista de monómeros, polímeros y otras sustancias de partida. En todos los países hay leyes y esas leyes se basan en ciertos estudios científicos, se basan en estudios, en resultados que van haciendo algunos laboratorios, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, y van implementándolo, ¿no? En algunos países. Entonces, nosotros sabemos y se repite, ¿no? O sea, no en vano se repite en cada estado, en cada país. Tu lista de monómeros, tu listas, sustancias de partida, que son los monómeros, ¿qué sustancias tiene el producto? Hay que controlar. Por ejemplo, acá en la NTP, en la norma técnica peruana, ¿no? Ya tienen segmentados los tipos de plástico que nosotros conocemos. El PET, el polietileno, PVC, polipropileno, y te pone una referencia, ¿no? De uso, ¿ok? Este plástico lo puedes usar para este uso, por ejemplo, ¿no? El polipropileno tiene múltiples usos, lo puedes usar, ¿ok? Y debes conocer sus monómeros. Acá de alguna forma nos ha facilitado un poco la vida porque ya te dice qué monómeros puede contener este tipo de polímero. Entonces, conocemos, por ejemplo, el plástico, según esto me indica que pudiera tener etileno, propileno, butadieno, ¿no? Si yo consumo PET o uso PET, me dice que puede tener monómeros de ácido tereftálico, etilenglicol, y así voy viendo los tipos de polímeros según la estructura. Hasta acá he tratado de resumir los puntos más relevantes, ¿no? De todo el proceso, lo que deberíamos nosotros de tomar en cuenta para hacer un ensayo de migración y de esta forma pues asegurar la inocuidad química de mi producto, ¿ok? Nosotros como OVEN pues somos responsables definitivamente de ofrecer un producto de calidad, ofrecer un producto inocuo, ¿no? Somos también parte de la cadena, al igual que ustedes. También seleccionamos de manera eficiente todos los materiales que ingresan al proceso. Hay una selección muy específica donde garantiza que pues no contengan estos monómeros o estos aditivos o estos NIAs para yo también poder garantizar en mi producto final la omisión de ellos, ¿no? Entonces es importante acá conocer una declaración de conformidad. Todos los que estamos acá en la cadena sabemos que debemos de tener este documento donde garanticemos e indiquemos, ¿no? Que mi producto es conforme, ¿ok? Este es un resumen de los monstruos más grandes, por decirlo así, la FDA, Unión Europea y Mercosur. Hay muchas equivalencias en todos ellos, ¿no? Lo más llamativo, relevante que hemos podido determinar, por ejemplo, es en la rotulación, ¿no? Hay en la rotulación, por ejemplo, en la Unión Europea te indica si tu producto es apto para el contacto con alimentos, mira, puedes ponerle este logo, ¿no? Y esto te da la seguridad de que tu producto, pues, es conforme, ¿no? Y aparte también coincide en la migración global, ¿no? Y los países, pues, asociados a ellos, ¿ok? A nivel OVEN, pues, sabemos, bueno, conocemos acá que somos un grupo con 14 plantas de producción en 9 países, próximamente en Brasil. Por eso mencioné lo de Anvisa, porque está muy amarrado a ello. 2 centros de distribución. Entonces, tenemos muchos clientes a nivel mundial que continuamente están interesados, no quieren garantizar cómo es que se va a comportar su producto con su alimento. Entonces, hay un análisis o un control muy importante y muy específico, pues, en estos procesos. Este es un ejemplo de una declaración de conformidad de un proveedor, por ejemplo. No voy a mencionar quién es, pero me da mucha información. Me dice tus límites de migración, tus aditivos de doble uso, qué concentración tiene. Entonces, con esta información, yo, como parte de mi proceso, tengo que verificar si esto me pudiera traer algún impacto en mi producto o no. Entonces, vamos a seleccionar aquellos que sí son seguros y aquellos que de repente pudieran ser
no sé, dañinos y tendríamos que usarle otro uso, ¿no? Para otra aplicación que no sea para alimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a nivel OVEN, pues nosotros también aseguramos estos controles, ¿no? Hay, aparte de la entrega de la declaración de conformidad, pues también hacemos auditorías a algunos proveedores más importantes para nosotros, ¿no? Donde pues nos confirman efectivamente si sus materiales tienen monómeros, aditivos, entre otros puntos que ya hemos mencionado. Parte de los controles que ya hemos mencionado es la migración global y definitivamente pues nosotros estamos en la obligación de especificar, de realizar estos análisis. Como les había mencionado, nosotros tenemos múltiples usos y tenemos que hacerlos pues en los simulantes que hemos mencionado, ¿no? Indicando pues que cumplimos efectivamente todo ello. De esta manera nosotros podemos decir el producto es seguro si yo no realizo estos análisis específicos, ¿no? Por ejemplo, acá hay una sustancia muy específica, fue porque hubo un aditivo en el proceso que me indicaba tiene cierta cantidad, pero estoy dentro de, ok, hagamos un análisis para asegurar qué tanto pudiera desprender o no. Esto es algo muy específico, lo quise tomar acá en adjunto para poder reconocer cómo es el análisis que debería de darse, ¿no? Finalmente, quería comentarles, por ejemplo, que nosotros al garantizar que los productos pueden usarse para el contacto con alimentos, ¿no? A nivel de Europa, como ustedes saben, tenemos 2 plantas de fabricación. Le hemos puesto el logo para que los clientes, quienes reconocen ellos, sepan y puedan estar seguros de que el producto que nosotros les estamos comercializando, pues es importante y sobre todo es seguro. Entonces, acá quiero cerrar indicando la participación de todos en este proceso, ¿no? Desde el productor de monómeros, el productor de polímeros, el productor de plástico, el productor final, ¿no? Todos somos responsables en la cadena. Si yo te ofrezco un producto que no tiene migrantes y en tu proceso usas aditivos, usas tintas de repente que están restringidas o tienes que controlarlas y no se da en estos procesos, pues va a ser como que muy poco probable que de alguna forma el plástico sea el responsable de una potencial migración. Entonces yo también tengo que controlar qué entra en esas capas, ¿no? ¿Qué tipo de tintas estoy usando? Si es que es para alimento, por supuesto. ¿Qué tipo de adhesivos estoy usando? Sé que los adhesivos también son sustancias químicas, los pigmentos, colorantes que usamos en los procesos también son sustancias químicas, entonces yo debo determinar qué tanto pueden impactar o no. Hemos tenido casos, por ejemplo, donde hemos realizado ensayos de migración antes y después. Un ensayo a una película virgen y un ensayo a una película laminada, ¿no? Impresa. Y definitivamente pues se ha visto cierto desprendimiento de migrantes en el producto terminado. Quiere decir que estos adhesivos, esas tintas, también han ayudado, han colaborado para que ciertos migrantes pues puedan desprender al alimento. ¿Ok? Bueno, eso sería mi participación. Gracias por su atención, gracias por la visita. Perfecto, Sonia. Te invitamos a acercarte aquí al podio. Yo silencio tu micrófono allá, no te preocupes, para poder entonces responder algunas preguntas y consultas que han ido saliendo a través de tu exposición. No es necesario usar el micrófono si deseas, ¿ya? De igual manera se va a escuchar a través de aquí de la pantalla. Hubo una primera pregunta de Marcelo Pulgar. Él decía o preguntaba, ¿los ensayos de migración definen los simulantes? ¿Cómo se define cuántos deben ser probados? Los ensayos de migración definen los simulantes. ¿Cómo se define cuántos deben ser probados? A ver, esto de acá lo he mencionado, va a depender mucho del tipo de alimento, el contacto, el tiempo, las condiciones en las que están sometidas. No hay una definición exacta, pero si nosotros vendemos o tratamos de que cubra todas las necesidades, pues tenemos que hacerlo con los 3 simulantes, ¿no? Con el A, B y D2. Si es que es esa su pregunta, no me queda un poco muy claro, pero creería de que esa es la consulta de Marcelo. Ya, Marcelo, si con esto contestamos tu pregunta, por favor nos haces comentario a través del chat. Hay una siguiente pregunta de Yulana Márquez.
para alimentos deshidratados, esto fue sobre todo la parte que mencionabas, alguna conformación de empaque. ¿Pudieras recomendar algún tipo de empaque para alimentos deshidratados? En el caso de los deshidratados, pues estamos más seguros que son alimentos secos, ¿no? No hay más riesgo de que pudiera estar con una poliolefina, por ejemplo, con un polietileno o un polipropileno, ¿no? No habría mayor inconveniente. Deberíamos de considerar casos más críticos cuando hablemos pues de otros tipos de alimentos, como ya lo hemos mencionado. Perfecto. Cristian preguntaba, ¿qué certificaciones deben tener los laboratorios para realizar los ensayos de migración global, específica y metales pesados? Más que certificación debe estar acreditado. Hay procedimientos como son los simulantes y te especifican cada qué tiempo, cada qué condición, etcétera, entre otros materiales. Hay ciertos procedimientos ya establecidos, entonces más que certificación es acreditación, ¿no? Por ejemplo, hay laboratorios acá en el país que conocen los procedimientos, pero no están acreditados. Entonces, pueden hacer los análisis, pero no son confiables, ¿no? Entonces, sí es importante validar esos procedimientos. Bueno, precisamente una pregunta venía después, exactamente en el contexto que lo estás mencionando. ¿Conoce algún laboratorio que certifique o acredite migración y sorción en Lima, Perú? Bueno, es una pregunta interesante. Acá en Lima hay varios laboratorios, de hecho, hemos trabajado en algún momento con alguno de ellos, Serper es uno de ellos. Hay otro laboratorio, SGS, también es uno que tiene los procedimientos acreditados. Perfecto. Bueno, aquí sobre todo de Sonia Cerrón era un comentario cuando hablaste del reglamento 10-2011. Ella comentaba que Anvisa fue como el primer antecedente de la norma técnica peruana 399-163, que es esta norma de envases y accesorios plásticos en contacto con alimentos. Luego Mercosur y actualmente directamente con la Unión Europea, el reglamento que tú mencionaste, ¿no? Con la última actualización del septiembre o octubre 2020, menciona aquí. Sí, de hecho ahí tenemos más actualizaciones, ¿no? Lo que había mencionado, inclusive los metales pesados tenemos la última en el 2020, como menciona, que es la 1245, y nosotros estamos obligados a nuevamente a validar realmente si esos metales incluidos en la lista, ¿no? Pudieran ser migrantes también. Perfecto. También, Felipe Trejo, cuando estabas comentando estas actualizaciones de la prohibición de dióxido de titanio para ciertos usos, comentabas que era algo bastante reciente. Él comentaba que es desde agosto de 2022. Claro, es que, correcto, tiene muchas restricciones. Anteriormente no había una prohibición total, lo podías usar como aditivo alimentario, ¿no? Y para otros fines como el plástico. Pero sí, ya actualmente hay prohibiciones específicamente para alimentos. Entonces, habríamos que darle seguimiento para ver si efectivamente también empieza la prohibición para los plásticos, ¿no? Que todavía no lo tenemos de manera legal. Hay muchas especulaciones, también hay que tomar en cuenta ello, pero lo importante es esperar una resolución definitiva, ¿no? Para poder indicar que efectivamente está prohibido. Exactamente. De hecho, de aquí de la audiencia presencial preguntaban qué normativa peruana se basa en la norma, el reglamento 10-2011. ¿Es este mismo reglamento, es esta misma norma técnica peruana que habíamos mencionado? La normativa Sí, 10-2011. sí. La normativa técnica peruana sería la equivalencia 399-163. Sí, el 17. ¿Ya? Esa es para la pregunta que hicieron desde aquí de la audiencia. Hay otra pregunta. De acuerdo a la regulación europea, ¿cuántos metales pesados son los que deben determinar en la migración específica? Ya. Esa tabla, yo había mencionado en una diapositiva ciertos metales, ¿no? Que estaban desactualizados, justo lo mencioné que hay más actualizaciones. Tendríamos que revisar el anexo de la 1245, que se publicó en la 2020. Si desean les comparto después, te dejo mis datos. Ya. Y podemos compartir con ellos específicamente qué sustancias, ¿no? Se agregaron a la lista para poder conocer todo el conjunto de metales. Perfecto. Luis Arellano, aunque
no sé si profundizamos en esto, lo mencioné dentro de tu perfil profesional, menciona qué tan necesarios es en que una unidad de tercera parte emita un certificado de compliance con alguna regulación particular. O sea, un tercero, ¿qué tan necesario es que un tercero emita un certificado de compliance con alguna regulación en particular? A mí me gustaría más bien que especifique un poco más. Ya, Luis, por favor, si puedes especificarnos un poco más detallado tu consulta. Aquí una pregunta más específica con respecto a una conformación de empaque. Si el material es BOPP o polietileno de baja densidad coextruido o laminado en 3 o 2 capas, ¿son las mismas pruebas de migración para alimentos, por ejemplo, leche en polvo? Sí, definitivamente la estructura es única. Es menos sensible, de hecho, ¿no? Porque estamos hablando ya de toda una estructura bastante compleja, pero es importante porque ahí está sumando todos los aditivos, ¿no? El proceso sí sería el mismo para Similar. todos los, sí, para todos los. De hecho, sería mejor porque al tener un producto terminado ya sabes las características específicas en las que va a estar sometido, ¿no? Más detalles y es más importante inclusive hacer toda una estructura completa. Perfecto. Aquí hay una pregunta también de la audiencia física o presencial. Dice, ¿hay alguna regulación específica para el caso de empaques con contenido de material reciclado? Perdón, estaba mirando No la te pregunta preocupes. ¿Hay alguna regulación específica para el caso en el cual el empaque está fabricado con contenido reciclado? Sí, hay un ítem en la Unión Europea que lo menciona. De hecho, sí, no recuerdo ahorita el nombre, no lo he mencionado, pero básicamente es el mismo enfoque. No estamos hablando de materiales, procesos de materiales, sustancias también, y sí es un esquema bastante similar. Te debo el nombre te lo doy ahora. Sí lo tengo. Perfecto. Si complemento tu comentario, recientemente habrá habido 1 o 2 semanas atrás, hubo una actualización de la regulación europea, tampoco tengo el número presente en este momento, pero sí hubo una actualización, ¿no? Ya existía una reglamentación sobre dónde o en qué capa debe haber un contenido de reciclado, sobre todo si esto va a estar en contacto con alimentos. Y evidentemente la actualización va a que se incremente ese porcentaje de contenido reciclado en este tipo de materiales. ¿Okay? A ver, otra pregunta más. Creo que ya con estas vamos terminando. ¿Con qué información sería necesario contar de los proveedores de materia primas, entiéndase homopolímeros, popo, etcétera, para establecer si lo que producimos con esos materiales cumple con los listados positivos y de regulación según la norma europea 10/2011? Un documento formal y legal por parte de los proveedores es una declaración de conformidad, ¿no? Nosotros no somos conocedores de sus formulaciones, de los materiales que usan en sus procesos, pero sí son responsables de garantizar y confirmar si nosotros deberíamos de controlar sustancias adicionales en parte de nuestros productos. Entonces, estos proveedores o los responsables de la cadena pues tienen que compartir, declarar, válgase la redundancia en ese documento de declaración de conformidad, compartiendo pues detalles que ya lo hemos explicado. Excelente, Sonia. Bueno, a medida que tú concluías tu exposición, habían varios comentarios en que agradecían la exposición que habías brindado, el resumen que habías presentado. Entonces, con esto estamos llegando al final de esta presentación. Agradecemos al público que nos ha acompañado en forma virtual, igualmente al público que nos ha acompañado en forma presencial. ¿Tienes algún comentario de cierre o despedida con los asistentes? Gracias nuevamente por la invitación. También agradezco al equipo de Oven, a la dirección técnica. Sé que parte del equipo técnico de otros países están también en la reunión. Es importante, ¿no?, conocer estos detalles. Hay mucho más a fondo que sí me hubiese gustado seguir o tener una segunda parte, pero es necesario que todos sepamos con qué trabajamos y qué es lo que deberíamos hacer para nosotros poder. Finalmente nosotros somos los consumidores, ¿no?, de los productos. Yo fabrico el plástico, yo lamino el plástico, yo hago todo. Yo también como ese producto. Todos comemos los mismos alimentos. Algunos me dicen, no, aplica solo para esta
para este Estado, ¿no? Las prohibiciones o si hay permisos o no. Claro, pero todos finalmente somos seres humanos y tratamos pues de obtener o de, en este caso, llevarnos a la boca un alimento seguro, ¿no? Entonces, agradezco su asistencia, su participación y bueno, conmigo hasta la próxima. Excelente. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias al equipo de Oven. Nos despedimos en el caso de Empecemos Entendiendo Webinars hasta el día de mañana, en donde nos va a acompañar el equipo de Rekit Brasil. La cita sería a las 10 de la mañana, hora Lima, Bogotá, México. Muchas gracias con todos. Gracias.